Síntomas diversos del dolor testicular. Dolor en el escroto. Escroto inflamado, rojo y sensible. Testículos agrandados. Náuseas o vómitos. Y dolor abdominal. Posibles causas del dolor testicular. Lesiones o golpes. Infección de los conductos espermáticos. Epididimitis o inflamación de testículos. Torsión testicular y acumulación de líquidos. Vamos a platicar con el doctor Miguel Maldonado Ávila, el cirujano urólogo, especialista en vasectomía reversible. Además es especialista en la infertilidad masculina y desórdenes reproductivos masculinos. Miguel, bienvenido como siempre a Código Salud. Muy buen día. Gracias por platicar con nosotros. ¿Por qué puede doler un testículo o los dos testículos? Bueno, las causas del dolor testicular pueden ser múltiples. Hay algunas causas muy puntuales, o sea, muy reconocibles, digámoslo así. Muchas veces el dolor no es propiamente del testículo. Por ejemplo, veía en la introducción que hablaban de la epididimitis. El epidídimo es una estructura, es un órgano que está por encima del testículo. Tiene la función de madurar los espermatozoides. Y esa zona es uno de los órganos que frecuentemente se inflama. Produce un dolor muy importante. Que se va al testículo. Que se va al testículo. De hecho, el paciente lo refiere como en el testículo, aunque lo que te trataba de explicar es que no es propiamente del testículo. Claro, es el epidídimo, pero es un dolor, se refiere como muy exquisito, es decir, un dolor agudo que puede ser por causa infecciosa, enfermedades de transmisión sexual, particularmente en menores de 50 años. Clamidia es una de las causas más frecuentes, Escherichia coli, que es otra bacteria en mayores de 50, pero puede haber inflamación del epidídimo por otras causas, por ejemplo, actividad muy vigorosa, el permanecer sentado muchas horas, viajes muy largos, alguna situación durante el manejo de los vehículos puede ser una de las causas. La epididimitis, claro, por supuesto, digo, todos hemos experimentado en algún momento al jugar algún deporte, un balonazo, un golpe, sobre todo cuando es un adolescente, también, una patada. ¿no? En una pelea, por ejemplo. Y curiosamente el dolor propiamente no se manifiesta en los testículos, sino en el abdomen, en el vientre bajo. Es por una cuestión del origen embriológico de los testículos. El paciente refiere el dolor en el vientre bajo. Otra de las causas frecuentes unilateral, o sea, de un solo lado, es el varicocele, que suele ser más frecuente del lado izquierdo. El varicocele son como varices del testículo, de las venas del testículo. Eso origina un dolor que, si bien no es incapacitante, se le permite al individuo realizar su actividad diaria, pero es un dolor constante y que además del dolor, es la principal causa de infertilidad en el varón. ¿Y un dolor testicular se puede presentar en cualquier etapa de la vida del varón? Sí, se puede presentar en cualquier etapa, como te decía, por ejemplo, en pacientes mayores de 50 a 60 años de edad, es frecuente la orquiepididimitis, o sea, la infección del testículo y del epidídimo. Y eso casi siempre es derivado de un problema prostático. El paciente no puede vaciar adecuadamente la orina, se supone que hay algo de orina infectada que refluye hacia el testículo. Recordemos que el conducto deferente drena a la uretra, y entonces algo de orina infectada puede entrar al testículo e infectarlo. Ahora, es muy importante el grupo de edad. Como te decía, las causas son múltiples. Por ejemplo, en niños o digamos preadolescentes, alrededor de los 11 años, 10 a 12 años, una de las causas frecuentes es el dolor, la torsión testicular. Es un dolor, es probablemente la causa más grave de dolor testicular. ¿En niños? Sí, en niños. Niños y adolescentes. En niños y adolescentes. ¿Y esto por qué ocurre? Lo que sucede es que el testículo tiene unas capas que lo fijan y que evitan que el testículo rote sobre su propio eje. Estos muchachos tienen una mala fijación de esas estructuras y el testículo gira sobre su propio eje y entonces ya no pasa sangre y el testículo se gangrena, por decirlo así, se necrosa. Y es peligroso. Es peligroso, eso se tiene que resolver en menos de 3-4 horas, si no el varón pierde el testículo. Cirugía, con inmediato. Cirugía, en este caso, sí. Y específicamente en niños y adolescentes. Correcto. En edad adulta, por ejemplo, una persona de 20, 30 años puede presentar dolor testicular por alguna de estas causas, más otras relacionadas con su edad. Claro, de hecho, te decía que hay dolor testicular primario. ¿Qué quiere decir eso? Que la causa del dolor se origina en el testículo.
Pero dolor testicular no es sinónimo de patología testicular. Es decir, no quiere decir que necesariamente el órgano enfermo sean los testículos. ¿Y a qué me refiero? Una de las causas más frecuentes de dolor testicular es la prostatitis. El paciente con inflamación prostática, que tiene otros síntomas, ardor para orinar, dolor en el vientre bajo, dolor al eyacular. También uno de los motivos por los que acude es por dolor testicular. Y muchas veces ya llegan al consultorio con un ultrasonido escrotal creyendo que el problema está en los testículos, cuando en realidad reside en la próstata. Es un acto reflejo que le llaman, correcto, como ya nos comentabas, es un dolor que el origen irradiado. es en otro punto, pero por el lugar tan cercano se refleja el dolor en el testículo o en los testículos. Es una cuestión de inervación. Los testículos llevan una inervación por unos nervios que corren a través de los canales inguinales, pero en algunos pacientes, algunas fibras nerviosas llegan al testículo a través de los mismos nervios de la próstata. Entonces se llaman dolores reflejos. La inflamación de la próstata se manifiesta a nivel testicular. ¿Te duelen los dos o duele uno? Depende de la patología. ¿En prostatitis me preguntas? Cualquiera. En prostatitis suele ser bilateral. Uno nada más. Uno, sí. No, los dos, ambos en prostatitis. Cuando el varicocele, alrededor del 90% es izquierdo, y en epididimitis también suele ser unilateral, al igual que la torsión testicular. Una persona que hace demasiado ejercicio, que hace demasiado esfuerzo, las personas, por ejemplo, que hacen demasiado bicicleta, spinning, que se puede llegar a calentar esa zona, ¿también puede llegar a presentar dolor testicular? Claro, por supuesto que puede ser una causa de dolor. La actividad vigorosa en estos pacientes se recomienda utilizar un suspensorio escrotal, también en choferes, por ejemplo, en gente mucho que se tiempo dedica al volante, sentado, correcto, ¿verdad? Correcto, Manifiestan dolor testicular. Correcto, periodos de reposo. También la abstinencia sexual prolongada suele ser causa de dolor La abstinencia sexual prolongada. Sí. Uno pensaría a lo mejor, por ejemplo, si se tiene una relación sexual fuerte, ¿no? Medio salvaje, por decirlo de alguna manera, que haya demasiado roce entre un cuerpo y otro, ¿también puede, digamos, esto propiciar un dolor a nivel de los testículos? Un dolor, digamos, leve, sí, por la cuestión mecánica, es una mera cuestión mecánica ante el acto sexual. La abstinencia básicamente es por congestión de los epidídimos, particularmente cuando el varón sufre excitación y no eyacula. Exacto. Entonces se congestiona por eso los siempre órganos. Es recomendable, ¿no? Incluso varios colegas tuyos, no sé si tú también estás de acuerdo, que recomiendan, por ejemplo, la eyaculación, digamos, de manera constante, porque incluso esto ayuda a reducir la aparición de un cáncer de próstata, por ejemplo. Sí, hay ¿no? estudios muy serios que demuestran que la eyaculación frecuente disminuye el riesgo de cáncer de próstata, y en los casos de prostatitis también se recomienda que no tengan periodos prolongados de abstinencia. Exactamente. Para el caso de un malestar o dolor testicular, es lo mismo. Sí. La recomendación de la eyaculación. Aquí en realidad lo que hay siempre es que investigar la causa del dolor testicular. El dolor testicular, digamos, el paciente no debe de asumir que es normal. Sí, de entrada. Sí, claro. Hablando del tumor testicular, el tumor testicular no es frecuente que duela. Ojalá que doliera, porque... Para que te dieras cuenta luego. Exactamente. Sí. El diagnóstico sería más oportuno. Puede doler cuando un tumor testicular se infarta, pero no suele ser lo más frecuente. Sin embargo, la recomendación es que si el paciente tiene dolor testicular, acuda al médico. De inmediato. Ya que tocas el tema, Miguel, sobre el tumor testicular, generalmente se presenta a cualquier edad o hay focalizado también un grupo que es el caso también de los jóvenes y niños, que hay demasiados casos en ellos cuando presentan un tipo de cáncer o tumor testicular? El grupo de riesgo de tumores testiculares está entre los 15 y los 40 años de edad. ¿Por qué este grupo específicamente? ¿Por qué se presenta con ¿por qué llega a presentarse, por ejemplo, un tumor testicular? Bueno, el tumor testicular puede tener varias... no se sabe la causa específica. No se sabe. Hay factores de riesgo. Hay algunos grupos en particular que tienen más riesgo. Por ejemplo, si el testículo no descendió a la bolsa escrotal, ese es un factor de riesgo. Que eso lo ves mucho en los niños, ¿no? Correcto, que no baja. Que no baja el testículo. La microlitiasis testicular puede ser otra causa de riesgo de tumor testicular. Si hay un antecedente familiar, el papá o uno de los hermanos... Hay riesgo probable, hay claro. riesgo probable. Y hay algunos pacientes que pueden tener tumores más de los 40, pacientes ya de 60, 65 años, que pueden tener unas variedades o variantes distintas de tumor testicular. La causa específica del cáncer de testículo no se conoce. ¿Cómo es un testículo sano? ¿Importa, digamos, la forma, el tamaño? Claro, sí, por supuesto. De hecho, el tamaño de los testículos suele ser 4 por 3 por 2 centímetros. El paciente debe de educársele a la autoexploración.
Así como se instruye a las mujeres que se hagan autoexploración mamaria, Los hombres también los tienen que hombres tocarse también los debemos testículos. revisar los testículos. ¿Cada cuánto es lo recomendable por si encontramos alguna variación? Pues digamos, durante el baño lo puede hacer el paciente. ¿Diario? Digamos, pues si no diario, por lo menos unas 2 veces al mes. a la semana, digamos, o al mes. O al mes, Al es mes. suficiente. Y básicamente en búsqueda de tumores o de cualquier alteración en la sensibilidad del epidídimo, pero particularmente lo que nos interesa de la exploración, de la autoexploración, es el encontrar tumores testiculares, porque el tumor testicular, el cáncer de testículo no suele doler, y muchas veces el paciente lo deja pasar porque no le duele, pero si él identifica un tumor y se identifica Una bolita, por o sea, que si decirlo así, encuentra una bolita. Y se diagnostica oportunamente el cáncer de testículo, Es curable. es curable en un porcentaje muy alto. Qué bueno, eso es bien importante. Ahora, ya nos has venido, digamos, diciendo los factores primordialmente, los grupos de edad, quienes pueden presentar determinados padecimientos, unos que no son necesariamente el origen en el testículo, sino que es un efecto, digamos, eco-rebote. Pero las condiciones climatológicas importan, te lo pregunto porque a lo mejor lugares con mucho calor o lugares extremadamente fríos pueden tener alguna, digamos, asociación con un dolor testicular. Propiamente con el dolor testicular propiamente no, ni No. el frío ni el calor. Pudiera estar relacionada la temperatura con la producción de espermatozoides, que ese es otro tema, pero propiamente que se haya asociado el dolor como la temperatura como causante del dolor testicular, no es así. No es así. Ahora, ¿cómo son los tratamientos? ¿No? Por ejemplo, para cada uno de los casos, ya nos comentabas en el caso, bueno, ya hay un diagnóstico de un tumor testicular, bueno, me imagino que ya se procede, hay una cirugía de por medio y el tratamiento propiamente dicho, pero para los otros casos, ¿es sencillo tratar? No siempre es sencillo, porque como bien lo decías, cuando ya identificamos una causa específica, el tratamiento tendrá que ser el específico. Si hay un quiste... ¿Pero ¿Es es farmacológico? No, por ejemplo, si hay un quiste de epidídimo, el tratamiento suele ser quirúrgico. Si es varicocele y el dolor no cede, igual. También es quirúrgico. Hay algunos casos, que probablemente es a los que te refieres, de lo que se llama dolor testicular crónico idiopático, que no quiere decir otra cosa, que no se identifica a ciencia cierta el origen, la causa. Y en esos casos, muy frecuentemente, los médicos solemos utilizar antibióticos, aunque no haya una justificación, no tengamos un cultivo que nos demuestre que hay una bacteria. ¿Y funcionan? Funciona en algunos casos, pero en realidad no es la conducta que se debe de seguir por la resistencia a los antibióticos. En realidad la conducta en estos pacientes suelen utilizarse primero medidas generales como hielo en la región local, estas bolsitas de congelante, pedirle al paciente que lo meta entre el pantalón y la truza y dejarlo de 20 a 30 minutos. Yo les pido que lo hagan cuando llegan a casa a cenar. Sí, a cenar en la noche, cenen, ¿no? en la noche, correcto. Se pongan su bolsita de hielo, fría. que utilicen suspensorios sobre la truza. Y evidentemente la mayoría de las veces empezamos con desinflamatorios, ¿correcto? Diclofenac, con naproxena, cualquiera de ellos. Una persona, por ejemplo, que mantiene mucho tiempo cruzada las piernas también puede, a lo mejor si se pellizca o no sé, se aprieta un testículo, le puede doler, ¿no? Sí, por supuesto. A lo mejor después se le quita. Claro. Y en ellos pues, solemos utilizar, le repito, antiinflamatorios suaves como ibuprofeno. Hay un algoritmo de manejo. Después de eso procedemos a la combinación con antiinflamatorios con complejo B. Y luego ya pasamos a otro grupo de medicamentos como pueden ser la gabapentina, la pregabalina, medicamentos que se llaman antineuríticos, es decir, medicamentos que tienen un efecto de desinflamar los nervios, que es una de las etiologías, de los orígenes que se asumen. En algunos casos muy extremos, se tiene que llegar a hacer bloqueo del cordón espermático. ¿Qué quiere decir eso? Con una aguja muy fina de insulina se infiltra lidocaína, un anestésico, para ver si el paciente refiere mejoría en ese sentido. Y el extremo de esto es lo que se llama el tratamiento por operación, por cirugía, que es la microdenervación del cordón espermático, que es ya es un extremo, digamos. Bueno, ya hay que ver cada caso. Claro. Doctor Miguel Maldonado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros para platicar este tema aquí en Código Salud. Al contrario, Muchísimas gracias, Miguel, que tengas un excelente día.